de la Universidad de Londres. Y pues bueno, aquí tenemos a nuestro bello público conocedor en vivo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y pues bien, vamos a dar inicio, pues presentarles a la psicóloga clínica Ana Laura Gracida Cerratos. Tiene una maestría en educación y docencia, maestra en educación sexual, con especialidad de sexología, y bueno, es docente también de acá de la Universidad de Londres. Y pues bueno, agradecerle mucho a la plática, placeres en la pandemia. Muchísimas gracias, y pues también viene acompañada de Belén Gómez, Belén Gómez, que también va a estar con ella en esta presentación. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a placeres en la pandemia. Muchísimas gracias. Hola, ¿me escucho? Bueno, no sé, bueno, por ahí si alguien en el chat me dice si me escucho porque le tuve que quitar el volumen acá. Pues bueno, gracias Ale, gracias Nuri, gracias Jackie. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar por acá. Estoy con Belén para que sepan. Belén, acércate para. Hola. ¿Cómo están? El día de hoy, esta pequeña presentación que tenemos, quisimos hacer en conjunto, porque bueno, Belén actualmente está haciendo su servicio social conmigo, cosa de la cual me enorgullezco mucho porque qué bárbara, qué buena es. Entonces, resulta que voy a hacerles, déjenme nada más ir a la presentación. Es una pequeña presentación. Bueno, y quiero aprovechar nada más para decirles que el día de hoy, oficialmente a partir de el día de hoy, es el Día Internacional del Sexólogo y Sexóloga. Entonces, pues hoy estoy de clase, porque está padrísimo que justo el día de hoy, a partir de una encuesta que se hizo con gente que se dedica a la sexología, a partir de hoy se conmemora este día, ¿no? Entonces, pues bueno, que hablemos de placeres en la pandemia, justo, está muy padre, porque cae justo en el Día Internacional del Sexólogo y la Sexóloga. Entonces, bueno, platicarles un poco, ahorita le voy a dar la palabra a Belén, pero platicarles un poco acerca de esto de qué significa el placer y de qué va y por qué hablar del placer, por qué sería importante que habláramos del placer, ¿no? El placer es algo que todos y todas hemos sentido definitivamente y no nada más incluye el placer sexual. Sin embargo, pues obviamente cuando hablamos de placer, tenemos que hablar de algo que es inherente al cuerpo, que es una potencialidad humana y que además nos ayuda muchísimo a brillar, a que nuestra piel se vea linda, a que sonriamos, o sea, el placer nos lleva allá, ¿no? Entonces, yo acá les ponía que, ¿por qué hablar de placer? Tiene que ver con muchas experiencias sexuales, con diversidad, representa satisfacción. Cuando hablamos de placer, por ahí hay muchas investigaciones que hablan acerca del cruce entre satisfacción y placer, deseo y placer, disfrutar. Y no nada más tiene que ver con lo físico, sino que también tiene que ver con lo psicológico. Recordemos que cuando hablamos de sexualidades humanas, no estamos hablando solamente de esta vinculación que tiene que ver incluso coital, ¿no? Así como que, ay, sí, nada más, ahorita les voy a decir más o menos el guión que tenemos mentalizado respecto a lo que significa el placer, ¿no? Sino que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con las personas, pero también tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, con nuestra identidad, con quiénes somos, etcétera, ¿no? Entonces, el placer además habla mucho de cosas que no nada más es en compartido, sino también en personal, es decir, también tú te puedes procurar placer de muchas múltiples maneras, ¿no? Y cuando incluimos toda esta parte de la estructura psíquica, ¿no? Que tiene que ver con nuestros deseos y con cosas inconscientes, ¿no? Que es la única
pequeña cosita que sí retomamos del psicoanálisis, ¿no? Los sexólogos y sexólogas, esta mirada de que hay algo más allá, ¿no? De lo que no somos conscientes y que tiene que ver con nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestros sueños, etcétera, que se manifiestan y que descubrimos, ¿no? Nos damos cuenta de que estamos ahí simplemente, nos damos cuenta de que algo nos gusta o no nos gusta. No siempre tenemos que probarlo, hay veces que con la fantasía tenemos y con la fantasía nos basta, con todos estos sueños diurnos que luego podemos tener o no tan diurnos también, ¿no? El guión más común que tenemos y que conocemos respecto al placer es beso, chichi, nalga, meto. Beso, chichi, nalga, meto. Y es lo único que conocemos del placer, ¿no? Y creemos que este guión es como todo lo que nos va a dar placer y ya, ¿no? Y nos olvidamos de que somos mucho más que beso, chichi, nalga, meto, ¿no? Somos mucho más allá que eso. Entonces, la propuesta justamente es hablar respecto a todos los demás placeres que de los cuales no somos conscientes necesariamente, o que no hemos considerado como una parte de placer, no solo erótico, sino de placeres en general, ¿no? Y entonces por acá tenemos a una chica leyendo, y tenemos a alguien haciendo ejercicio, y tenemos a alguien haciendo yoga, y alguien cocinando, y obviamente sí un baño a solas, pues también está chido, ¿no? Ojalá que tuviéramos una tina, ¿verdad? Qué buena idea. Hacer jardinería, ir con nuestros amigos, etcétera. Y todas estas cosas de las que les estoy hablando ahorita como de manera muy general, es parte de lo que va a abordar Belén, nos llevan a un redescubrimiento de quiénes somos, ¿no? El placer, por eso es tan importante, de hecho, desde el 2019, todos los sexólogos y sexólogas buscamos justamente reivindicar el derecho al placer y buscamos que este derecho al placer sea parte de la educación integral para las sexualidades humanas, ¿no? ¿Y por qué buscamos esto? Porque el placer, pues por supuesto que nos lleva a la parte más linda o a la parte más conectada con la vida, ¿no? Desde el eros, ¿no? Pensando en el eros y tanatos, desde el eros, desde ahí nos lleva a la vida, ¿no? A todo lo que significa vida para nosotros. Entonces nos conecta con la vida. Por eso es que redescubrirnos en placer y como seres que pueden sentir placer y que pueden dar placer, nos empodera, nos da vida, nos da amor, nos da etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay algunas apreciaciones que a mí me gustaría puntualizar respecto al placer. El placer es un espectro amplio, pleno, plural, diverso, ¿no? Y no el espectro patronus de Harry Potter, ¿no? A mencionar. Pero sí es un espectro, así como ayer que veíamos en la plática que tenían de ensayando y demás, veíamos como, pues sí, o sea, cuando hablamos de sexualidades, hablamos de mucha diversidad, de muchas posibilidades, que este mundo heteropatriarcal-falocentrista nos ha llevado a pensar solamente, exclusivamente en dos opciones. O eres hombre o eres mujer, punto, ¿no? Eres heterosexual o eres homosexual, y eso, bueno, pero está mal porque es una enfermedad. Pero hay un espectro grandísimo, infinito de posibilidades en todo esto, igual en el placer. Lo que a mí me da placer, no necesariamente te da a ti placer. Y eso es algo muy importante de entender, por eso es que existe un espectro. Ahora, hay una propuesta muy interesante que dice, es que no podemos hablar del placer pensando en tratar de definirlo, porque el placer eres tú, ¿no? Simplemente por estar, por existir, por respirar, por vivir, tú eres placer. Todo lo que conlleva estar en este mundo tiene que ver con cuestiones placenteras, ¿no? El placer es corporal, pero también es subjetivo. ¿Esto qué significa? Lo sientes en el cuerpo,
porque pues es inherente el cuerpo para poder sentir placer, sino dónde lo sientes. Bueno, también lo puedes sentir, también se hacen unas chaquetas mentales bien buenas, pero finalmente esas chaquetas mentales se sienten, aunque sea así como un poquito piel chinita, se sienten en el cuerpo, ¿no? Pero es subjetivo. ¿Esto qué significa? Que por supuesto que lo sientes, al momento de sentirlo, lo sientes porque a ti te da placer eso, porque perfectamente podría alguien más decir, ay, qué oso que te gusten los panditas rojos, ¿no? O sea, y que te pongas a hacer historias con ellos, así tú. Y eso te da placer, sí, me encanta, y alguien te dice así cosas como bien locas y dices, ¿qué? ¿Pero por qué? Bueno, pues ese por qué, pues es lo subjetivo del placer y lo que descubres. En esta época de pandemia, sí hay algo que nos quedó clarísimo, es que el mal pues sí, de este nuevo siglo, ¿no? El mal que tiene la tecnología, a donde nos ha llevado es a sentir mucho, mucho, mucho estrés. Si tú quieres quitarte el estrés, lo voy a decir así, masturbate, ¿no? O sea, siente placeres, eso es lo que necesitamos, ¿no? Busca, o sea, todas las veces que en consulta llegaron una cantidad impresionante de pacientes a partir de la pandemia que no sabían qué hacer con todo lo que sentían, porque ya no podían ir al antro a emborracharse, porque ya no podían ir a convivir con sus amigos, porque no podían abrazar gente, cosas que tienen que ver con placer, ¿no? Reunirme, abrazar a alguien, besar a alguien, platicar con alguien, etc., ¿no? Tocar a alguien, así, es más, nada más un saludo, ya, ¿cómo nos llena, no? Y todo eso tiene que ver con que nos llenamos de estrés, nos llenamos de trabajo, decían en la conferencia anterior, ¿no? De repente el trabajo llegó hasta la cocina, pues si estabas cocinando, tenías la computadora o el celular a un lado, mientras cocinabas y mientras lavabas trastes y mientras esto y mientras atendías, o sea, todo. Entonces tú todo el tiempo, o sea, ya el trabajo dejó de ser de 8 horas, que ya por sí es inhumano, y se convirtió en un trabajo de 24/7 y es todo el tiempo, además, sin tener oportunidad de salir y convivir con nadie. Eso te llena de estrés. ¿Qué es lo que yo mandaba a mis pacientes a hacer? Sal y camina. Sal y abraza un árbol. Con todo y cubrebocas, ve y observa gente. A la familia que tienes ahí cerca, abrázala. Sí me explicó cosas tan simples como eso. Y ya sé, pareciera que es un tratamiento como, sí, ¿y es en serio? Sí, dibuja. Escribe. ¿Es en serio? Sí. Hoy sí me ayudó, fíjate. Sí, no me he dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué nos lleva a eso? Pues justo, ¿no? Porque nos olvidamos de todo lo que significaba placeres, porque además estábamos sumamente preocupados por qué carambas iba a pasar, en qué momento el COVID iba a pasar encima de nosotros, o nosotras, era tremendo, ¿no? Los niveles de violencia, y eso es parte de lo que se descubrió en las encuestas que se hicieron a partir de la sexología también, los niveles de violencia hacia las mujeres, hacia los niños, los abusos sexuales crecieron muchísimo. O sea, en lugar de decir, ay, bueno, ya están todos cerrados, pues ya todos están bien, pues el problema es que no convivían, pues no, o sea, gente que de verdad quería salir corriendo de sus casas. ¿Por qué? Porque el peor lugar en donde podían estar era en su casa. Eso está horrible, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, el placer, finalmente, el placer es algo muy complejo, pero a la vez es sumamente simple, ¿no? Lo sientes, o sea, está al alcance de tu mano, al alcance de tu piel, al alcance de tus ojos, todos tus sentidos puestos ahí te pueden dar placer. Hace unas semanas, cuando decidimos que íbamos a dar esta pequeña plática, decidimos, Belén y yo, sacar esto, ¿no? O sea, sacar esta pregunta que en redes sociales, así como de manera muy general, no nos metimos a hacer investigación, ni mucho menos, porque cabe mencionar que Belén lo sistematizó todo de una manera perfecta, parece que estudió muy bien y que aprendió muy bien, lo convirtió a variables y demás, y resulta que salieron cosas muy interesantes, ¿no?
La pregunta es así tal cual, ¿qué placeres has estado encontrando en esta pandemia? Lo quisimos hacer así, cabe mencionar, porque mucha gente habla de la pandemia como si fuera algo pasado, como si ya hubiera pasado y la pandemia pues sigue vigente, pues, ¿no? O sea, estamos en la pandemia aún. Entonces, por eso es como, a ver, ¿qué has estado encontrando? Ya nos hemos adaptado a muchas cosas, pero todavía creo que nos falta, ¿no? Entonces, bueno, ahora le cedo la palabra a Belén, que ella nos va a platicar de sus reflexiones al respecto de todo esto. Bueno, esta si quieres a la pausa. Porque es para que también tú puedas verle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ya a casi tardes. Pues efectivamente, al momento de querer empezar esta plática o que empezarla a formar, platicábamos la psicóloga Ana Laura y yo, que era importante cuestionarnos, ¿no? Como parte de lo que ayer se platicaba en las otras conferencias, que es parte de seguirnos cuestionando día a día y no solamente, bueno, ahorita el placer es parte también de la sexualidad, como ya se dijo, y no solamente reducirlo a lo que en cualquier libro de primaria, secundaria, llegamos a encontrar sobre sexualidad, que es anticonceptivos y sexo reducido a lo mejor a hombre y mujer, donde pues hay muchos más sexos, y también reducido a la parte, quizás si nos va a los derechos, ¿no? A los derechos humanos, pero incluso hasta eso ya se piensa como algo que va aparte de la sexualidad. Entonces, bueno, de este punto yo quiero partir. ¿Cómo es tan importante empezar a romper ciertos paradigmas que tenemos y que se nos han ido construyendo? Y no porque nosotros seamos culpables de ellos, sino que hemos formado parte desde incluso antes de que naciéramos, porque, o sea, hablar de sexualidad e incluso de placer se está hablando desde antes de que nosotros llegáramos aquí, ¿no? Y bueno, quiero partir de eso, de cuando encontramos nuestros libros de texto en la escuela y cómo se nos presentan los cuerpos ahí cuando nos van a enseñar las partes del cuerpo humano. Incluso, vámonos desde primaria, vámonos a kinder, cuando nos están diciendo cómo es el hombro, cómo es la mano, cómo es el brazo, la cabeza, etcétera. Es un cuerpo perfecto, es un cuerpo incluso blanco, de color muy claro en los ojos, etcétera. Un cuerpo que no tiene estrías, un cuerpo que no tiene barritos, un cuerpo, etcétera. Es un cuerpo perfecto y fantasioso. Entonces, ¿cómo pretendemos desde el principio empezarnos a redescubrir, a conocernos, a vernos simplemente no desde la fantasía, sino desde nuestras posibilidades, desde lo que tenemos? Pues es muy complicado. Pero pues este sería un muy buen momento para empezarnos a pensar desde esa parte, ¿no? Eh, bueno, pues sumando también a lo que el día de ayer se hacían de aportaciones con mis compañeras y mis compañeros de la jornada, que decíamos, o sea, estamos en una sociedad donde nos están enseñando que aparte las relaciones y las personas son hetero, ¿no? El sistema que decía Ana Laura, el sistema en que tiene que ser de una manera, en que la diversidad incluso hasta se piensa como limitada, ¿no? Porque diversidad podemos decir, ok, sí, vamos a hablar, no sé, de que va a haber más de una orientación sexual, pero podemos incluso a veces pensar y decir, bueno, pues es que yo respeto a que solamente hay gays, lesbianas y bisexuales. Cuando nos empiezan a decir, no sé, que de género binario, de transexualidad, de intersexualidad, etcétera, pues entonces empezamos a decir y pensamos, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que va más allá de eso, va más allá de lo que nosotros hemos pensado que existía? Y pues es justo parte de lo que vamos a hablar de placer, ¿no? O sea, que es tan diverso, que no es como lo que nos han estado contando incluso en las películas, que es como, placer es igual, a lo mejor creo que lo que puede llegarse a romper un poquito más paradigma en el cine es de probar con la comida, pero todo eso
se lo sexualiza nada más y no se alcanza a ver una mirada desde el, incluso estar sembrando una plantita, el hacer ejercicio, el pasar tiempo con uno mismo, también se encuentra un placer, porque justo decían a la hora, hay una representación que pasa en nosotros psíquicamente, pero también lo sentimos corporal. Y entonces es ahí cuando estamos redescubriendo nuestros placeres. Y bueno, les voy a platicar un poquito de justo esta pequeña encuesta que se hizo en redes sociales y con la pregunta que igual les invito que pues ahorita como es parte de un conversatorio que se la vayan pensando, ¿no? Para poderla ir comentando. El de qué placeres nuevos hemos estado descubriendo en esta pandemia. O sea, ¿cuáles son esos que van más allá de el guión, el guión del placer, el mito del placer que están a la hora de la parte de beso, chichi, nalga, meto? Porque aparte, incluso si nos ponemos a pensar en este guión, es el decir, estamos pensando en que nos asumimos desde una parte hetero, porque, pues, ¿por qué decimos que es meto, no? Entonces, o por qué de esa manera, ¿no? Entonces, romper un poquito como con este guión y pues les voy a compartir un poco de los comentarios que se fueron haciendo en esta encuesta para poder, pues, prestarnos a ir al más allá de solamente quedarnos en cuestión placer y sexualizada de esta manera, ¿no? Por ejemplo, una persona contestaba, es extraño, pero para mí es nuevo despertar cada día, salir a trabajar, ver el cielo y los rayos del sol. Me da un cierto placer esto. Ajá, entonces, o sea, como incluso el estar vivo nos produce un cierto placer. En aspecto de independencia económica, ¿no? También que mencionaban, o sea, siento placer al poder pagar cosas con mi dinero y dormir se siente genial después de una larga jornada de trabajo, porque, o sea, si bien es otra parte, ¿no? Que decían, el trabajo se metió incluso hasta la cocina, estábamos en donde sea y podíamos estar trabajando o no, pero entonces, ¿en qué momento nos volteábamos a ver a nosotros con las posibilidades que teníamos y con el tiempo, ¿no? Que también teníamos, ¿a qué se lo damos, no? ¿A qué se lo damos? ¿En dónde lo dejamos? Otras personas hablaban hacia el ejercicio, la lectura, o sea, como a veces también esta parte, ¿no? De la lectura puede llegarse a pensar que solamente es para informarse, para, no sé, por ejemplo, estas revistas que encuentras en las típicas estéticas, ¿no? Para estar viendo el chisme, etcétera. Pero pues incluso hay, o sea, esta lectura erótica, hay una lectura que te permite pensar para poder escribir incluso un montón de posibilidades. Era parte de lo que también ayer se hablaba en las ponencias. El tiempo con una misma o con uno mismo, el podernos conocer, el saber qué, cómo, cuándo, dónde, con qué nos gusta, qué no nos gusta. Y esto justo también, ayer lo platicaba con Ana Laura, es bien común a veces en las relaciones. Pensamos que porque estamos con una persona y esa persona nos va a guiar a conocer lo que nos causa placer o lo que nos debería de causar placer y la manera en cómo debería de ser. Pero a veces nos podemos llegar a sorprender si nos encontramos con una persona que nos dice, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que a ti te gusta? O sea, yo sé a mí qué me gusta, yo sé a mí qué me causa placer, pero a ti qué, o sea, ¿dónde queda ese lugar de el conocerse a uno mismo sin esperar que te conozcas a partir de lo que la otra persona entiende y sobreentiende en uno como placer, ¿no? Otro también, por ejemplo, y de hecho fue la que tuvo más puntaje, las muestras de afecto y sentimientos. O sea, cómo desde nuestras posibilidades el poder dar a alguien más o causarle una sensación y darle un sentimiento a alguien más, cómo produce un placer increíble. La meditación, la terapia, similares, justo también, o sea, el estarse redescubrimiento, justo estar en un redescubrimiento, porque, bueno, si hay algunas personas de las que están aquí presentes han pasado por este proceso de ir a terapia, pues es justo esto, el escucharse, el conocerse,
el tener un acompañamiento con uno mismo, bueno, y con el terapeuta que esté, pero a fin de cuentas a lo que te va a llevar es a conocerte, a escucharte, al decir, yo siento esto, yo quiero esto, tengo necesidad de esto, etcétera. El conocerse, el redescubrirse. Y bueno, y pues en el aspecto de meditar, pues también es parte de una escucha, de estar aquí ahora, el saber qué estoy sintiendo y que eso también, o sea, puede producir un gran placer en las personas, incluso en el momento. La comida es otra variante que también encontrábamos y tiene mucho que ver, pues incluso, o sea, desde cuando lo preparo hasta cuando lo consumo y si se hace con una persona en conjunto, también como causa ese placer. De hecho, había uno de los comentarios que mencionaba que le causaba, o sea, se sorprendía de que con su pareja, el estar cocinando juntos y mientras platicaban y probaban la comida y al final sentarse y comerlo, o sea, les causaba un gran placer, que no sabían que existía o que lo tenían ahí día a día hasta que llegó la pandemia. Y lo descubrieron a partir de pandemia de que tuvieron que estar conviviendo juntos. También otro es la parte del descanso, o sea, simplemente el decir, se siente un placer en no hacer nada. O sea, y es válido porque pues aquí no le viene bien un descanso, ¿no? De vez en cuando y se encuentra un gran placer en eso. También, dos de los últimos de las variantes que tenemos es la limpieza, el orden y la música. Por ejemplo, la música, ¿cómo nos posibilita? Cuando, por ejemplo, no sé, nos sentimos en un estado de ánimo, queremos escuchar un cierto tipo de canciones, cuando incluso, no sé, estamos haciendo ciertas actividades, otro tipo de canciones, y nos genera cierto placer esto. Y es muy bonito estarnos conociendo en diferentes posibilidades y variantes. También otras de las respuestas que hubieron es de que decían, es que no lo sé. O sea, no sé qué placeres he descubierto. Incluso así cuando hacíamos la pregunta en modo plática, decían, ahorita te contesto, pero empezaban a platicar de otra cosa y regresar a la pregunta y decir, oye, ¿qué placeres nuevos has descubierto en esta pandemia? Y han descubierto en esta pandemia. Y es así de, es que, no sé, déjame pienso, es algo que tengo que tener como más tiempo para contestarte. Y también es válida esa respuesta, pero es a lo que nos llevaba hace rato con lo que les empezaba diciendo, ¿no? Es decir, ¿qué cosas o desde dónde me estoy parando que no me permito redescubrirme? Que no me permito el pensarme más allá de este guión que nos han dicho que tiene que ser para que conozcas lo que es placer. Entonces, pues bueno, espero que estén pensándose un poco la pregunta que les está invitando para poderla, pues, conversar un poco entre todos, ir conociéndonos. Igual por acá, si quieren ir como platicándonos. ¿Qué placeres han descubierto? Encontrar el centro histórico despejado y poder caminar. ¿Verdad? Claro. Pues, bueno, actualmente me encanta mucho cantar, me causa un placer y me relaja bastante. Ay, qué padre. Súper. Mau, a ver, cuéntanos. Bueno, algunas de las cosas que puedo hacer han sido las cosas que han terminado, a veces uno estandariza mucho el determinante con la familia ya no pasa nada, pero a veces te cuenta porque cuando le ven que oye, enferma, porque aprendes a valorar y no sé, creo que valorar mucho la familia. Es lo que yo, un placer muy grande que disfruto mucho mi familia. Que antes hacía, pero no con Tanta conciencia. tanta conciencia como la que ahorita, ¿no? Igual muy
practico mucho el mindfulness. La hora. Padrísimo, gracias. No. Les voy a platicar tantito antes de que Samantha hable. Aquí en el chat dice... Tomar la clase en pijama con un té. Ajá. Descubrir que sí me gustan los perros. El tiempo de bañarme, disfruto mucho cada momento. Pasar tiempo con mi familia. Despertar, mirar por la ventana y encontrar un escenario tranquilo, porque ya no salen todos los vecinos apurados a llevar a sus hijos a la escuela. Un placer es esta semana de ponencias. Ay, qué linda, Juanita. Gracias, Juanita. Porque ya me cansé tantito de la rutina. Gracias, Juanita. Pues sí, está bien, ahí variado, ¿no? A ver, Samantha. Sí. Pero yo creo que todo tendría antes de la pandemia, porque sí es cierto, muchas veces pasamos por lo que solamente es el placer de momento, ¿no? Pero yo he descubierto en mi familia de una situación por ahí los puntos de ayer saben que situación tuve y vi que cuando yo estoy teniendo el día de placer, entonces solamente es un momento de satisfacción. Hoy en día lo que es ayudar a jóvenes, trabajar en organización, ayudar a jóvenes en sistemas de estado de realidad, de pobreza, adicciones, me gusta compartir lo que tengo, a veces en la noche, debo mirar a las personas que están también en esa situación de calle. Y eso es lo que me da pensar a más gente que vaya. No solamente ver de mí, sino también lo de los demás, y más bien años que a mí me han dado muchísimo placer en mi vida. Muchas gracias, Sam. Gracias, señor. También por acá hay más, ¿no? Sí, ajá. A ver, venga, déjenme. Desde Kim dice, valorar lo que tengo, ya está material no. Lore dice, convivir más con mi hermana mayor después de 20 años. Qué padre. Grecia, se escucha muy poco, no, ya aquí no se conoce por qué lo escuches tú. Valorar los días, el trabajo y las oportunidades. Cris dice, encontrarme conmigo y disfrutar mucho los atardeceres. Ay, los atardeceres tan lindos, ¿verdad? Valorar muchísimo más a mi familia, disfrutar de estar sola y disfrutar mis tiempos. ¿No se entiende? ¿Qué no se entiende? ¿No se entiende nada? ¿No se escucha doble? ¿Por qué? ¿Por qué se escucha doble? Ok. Bueno, Juli dice, mi cambio de rutina me permitió llevar una vida más tranquila y eso me da mucho placer. Yo descubrí el placer de tomar decisiones por mí misma y sentirme más independiente. Eso me causa mucho placer, no sentirme atada. Bueno, pero ya entendieron, ya los he escuchado, ¿vale? ¿Alguien? Dígame. Sí. Con razón. Ya la silenciamos. Ok. A ver, ahora ya se escucha doble o todavía ya. Aquí dicen que se escucha normal, no sé por qué dicen. Acá estamos normales, ¿no? Ya mejor, ok. Bueno, a ver, descubrí qué tipo de personas me rodeaban, elegí las que más paz me traen. Ay, pues es que sí, oyes. Muy bien. Qué bueno que ya te escuché bien. Bueno, Dani, tú eres Dani, ¿verdad? Tú dinos, Dani. ¿Qué descubriste que te da placer? Pues la verdad creo que
descubrí que el tiempo conmigo mismo no era tan malo como yo pensaba. Ok. Estar solo no era tedioso, vaya. Lo que descubrí que puede ser bastante presente. Y que sí te puedes entretener a ti mismo. No en ese sentido, sino aprender a convivir conmigo mismo. Vaya. Claro, padrísimo, gracias, Dani. Pili, ¿qué descubriste? Sí. Pili canta maravilloso, o sea que nos puede complacer con una canción. Un dueto con Adrián. Muchas gracias. Bueno, yo, cuando empezó la pandemia, que comentaban, no sé si en esta o en la pasada, comentaban que muchos pensamos que íbamos a regresar al mes y que luego pasó otro mes y que luego, ¿qué pasó? ¿A qué hora es cuándo? Y entonces, yo tengo 2 hijos muy grandes y mi casa es pequeña, entonces yo empecé a entrar en pánico y me empezó a dar depresión así, cañón. Mis hijos y yo hacemos mucho ejercicio y todo se paralizó. Entonces, todas las tardes de actividad que teníamos en la semana se paralizaron. Y entonces yo entré en depresión y mis índices de azúcar, triglicéridos, todo se elevó cañón. Entonces me puse mal de salud, como por mayo, ¿no? Ya que dije, no, esto creo que va para largo. Y entonces yo pesaba 15 kilos más que ahorita, estaba un poquito más gordita. No me había dado cuenta, la verdad es que no me había dado, sí sabía que estaba gorda, pero no me sentía tan gorda, ¿no? Entonces, cuando me pongo mal de salud, me contacto con una nutrióloga, me da un régimen para que te estabilices tus índices y todo ese rollo, y sin darme cuenta empecé a bajar de peso, con la alimentación sana, empecé a hacer ejercicio en casa, que nunca en mi vida se me había ocurrido y además me daba muchísima flojera, pero dije, bueno, lo tengo que hacer. Entonces empecé a comer sano y me di cuenta que tenía un buen energía. O sea, me cambió la vida totalmente, ¿no? Entonces me aventé dieta como y a mis hijos igual, a dieta los 3. Nos aventamos como unos 7 meses de dietas. Entonces, eso me hizo sentir súper bien, o sea, darme cuenta que podía disfrutar más mi energía, me sentía súper bien, todo se estabilizó, y cocinar cosas diferentes me daba mucho placer de ver, voy a hacer un pozole de brócoli, es como a muchos es guacala, ¿no? No. Pero lo aprendí. Invítame, Pili, invítame. Lo aprendí, lo disfruté, y ahorita ya me recuperé como unos 3 kilillos, pero ya voy a volver a empezar. Me generó placer, por ejemplo, convivir con mi hijo, que cuando él era chiquillo quería siempre ver una peli conmigo y yo siempre atareadísima en mis actividades. Y mi hijo mide 2 metros, entonces imagínate ver el sillón, era los pies fuera del sillón, yo y esas tardes que me hago con él, porque son con él, es como me dejé un estado de amor, porque yo creo que el amor también te genera. Eso he recuperado en la pandemia. Estar con él, ver películas, y en su momento yo con mi hija decirnos a comer a algún lado, o preparar ella y yo juntas algo, o sea, como vamos a los hijos, ¿no? O sea, los empezamos a conocer otra vez. ¿No? Y eso me genera mucho gusto, mucha tranquilidad. Muchas gracias. Ay, qué padre. Mira, de nuevo, si hubiéramos podido decir la fórmula bien. Bien, Enrique, nos faltas tú. No, sí, dale el micro, claro. Porque si no, no se va a escuchar. Hola. Ah, lo va a Miguel.
A mí, de los placeres que me dejó esto de la pandemia, pues es el poder disfrutar a la familia, el poder de reencontrar, pues solamente hubo pérdidas, pero también hubo llegadas de bebés. Entonces, yo soy muy besucón y abrazón de mis sobrinos y todo eso. Entonces, una de las cosas que no me gustó es que tiene mi sobrina y pues no puedo ni besarla ni acercarme mucho a ella, pero pues la verdad la unión a la familia y a los amigos, al grupo de amigos que tienes en común, que sabes que se cuidan y todo eso, pues nos unió un poco más. Pero sí es algo bueno, un aprendizaje que tenemos que tener porque ya la vida no va a ser como antes. Entonces, pues, disfrutar de estos nuevos placeres y de estas nuevas alegrías y de esta nueva normalidad, pues es eso yo creo. Pues qué padre, ¿no? O sea, yo creo que la invitación es justo esa, ¿no? A que nos redescubramos en placer, ¿no? Vivimos en unos tiempos, bueno, a mí me parece que la cultura mortificante está desde milenios, ¿no? O sea, vivimos en una cultura mortificante que promueve en gran medida la culpa, el estrés, el odio, la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta acá es, pues, esta cultura de vida, ¿no? Vivificante, en la cual nos llenemos de placeres. Me parece que esta, de hecho, es toda una técnica que se está utilizando ahora en psicología que se ha descubierto que es muy útil para esto del mindfulness, ¿no? Que es esta conexión de la atención plena en el presente, aquí y ahora, ¿no? O sea, lo que tenemos, lo que vivimos, siempre buscamos, o sea, un ejercicio que hacemos mucho es inmediatamente de lo que te quejes, ve cuál es la perspectiva que le puedes encontrar que no sea tan negativa, ¿no? Y eso es empezar a cambiar tu chip en lugar de mirarlo con negatividad y con esta culpa y así, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos a dieta, ¿no? Vemos el pastel y decimos, ay, no, es que o sea, no, ya nomás de verlo, ya me dio un coma diabético, ya me siento gorda, ya me siento mal, ¿no? Y es como, ok, pues si me lo voy a comer de todas maneras, pues también voy a hacer otra cosa, voy a sumar una actividad más que me va a hacer sentir feliz, que es ir a hacer ejercicio, ¡yay! Sí, ¿no? O me lo voy a comer ya sin culpa, pues ¿qué más da, no? Pues ya me lo voy a comer, lo voy a disfrutar. Total, no como pastel todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué cosas positivas estás encontrando que te llevan al placer, que no te tiran justamente, nuevamente, a esto negativo? Yo creo que suficiente hay de negatividad en tu mundo, en tu vida, en la cotidianidad, como para que vemos, pues también a todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, justo también, ¿no? O sea, aparte de la pregunta que se hacía, además de permitirnos todo esto, Alguien abrió su micrófono. el permitirnos, o sea, el pensarlos también de la pandemia, ¿no? O sea, tener en cuenta que sí, muchas cosas negativas nos pudo traer la pandemia, muchas cosas que tuvimos que aprender a adaptarnos, pero también de ella, como nos decía ayer Erika, ¿no? O sea, ¿qué nos deja? También que es esas cosas positivas y que a lo mejor en este aspecto, hablando de placeres, muchos placeres que antes probablemente no nos permitíamos conocernos o no sabíamos que estaban ahí y siempre estuvieron, hasta que dijimos, bueno, como ya estamos teniendo mucho tiempo con nosotros mismos, pues ver esas posibilidades desde donde estamos, qué podemos hacer con ello, ¿no? Y es parte, o sea, de lo que se viene aquí a invitar a que nos preguntemos, o sea, esta pandemia también, ¿qué placer nos está permitiendo? Y nosotros mismos nos estamos permitiendo redescubrirnos, ¿no? Posibilitarnos y pues abrir un poquito más nuestra diversidad hacia el placer. ¡Yay! Muy bien. Pues bueno, pues es eso. Nada más. Era eso lo que queríamos compartirles y pues muchas gracias por sus participaciones y ya las vamos a apuntar aquí para seguir con esta investigación. Ok.
Bueno, pues agradecerle a a este público conocedor que nos vino a acompañar esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias por darse el chance, el tiempo y sobre todo pues a ustedes conocer un poquito, poner los pies en su universidad, porque ellos no habían pisado aquí, no conocían estas instalaciones, me imagino. Ahorita les vamos a dar un tour para que conozcan y pues bueno, esta es su universidad. Y bueno, agradecerle a la maestra Ana Laura por su participación. La Universidad de Londres, Campus Ciudad de Querétaro, otorga el presente agradecimiento a la maestra Ana Laura Gracida Cerratos por su valiosa participación en la ponencia Placeres en la pandemia, en la 15ª Jornada Académica Cultural de Psicología, en Santiago de Querétaro, 29 de junio 2021. Formar para la vida, muchísimas gracias. Y asimismo también a Belén Cristina Gómez Montoya. Muchísimas gracias. Y pues un regalito de parte de la universidad para ambas. Muchísimas gracias por su participación y pues sigamos llenándonos de placer en esta bella mañana de martes, ya casi tarde, en esta jornada. Y pues bueno, no se pierdan las demás ponencias que por ahí vamos a estar teniendo el día de mañana. Y todavía hay lugares para el jueves, que es un taller. Entonces, ojalá se puedan inscribir. Es un tallercito, una plática y un taller de lo que es el circo social. Entonces, ojalá lo puedan, se puedan inscribir y pues por ahí está Enrique. Muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias por tu apoyo. Dani, muchísimas gracias por tu apoyo. Toño, gracias. Enrique, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Bye, bye. Gracias.